Buenos días, vamos a hablar de la reinserción. Para hablar de la reinserción debemos hablar de la historia de la guerra en Colombia, que inicia en el siglo XIX. La violencia política en Colombia apareció desde los comienzos de la República. Guerras civiles que terminó en la Guerra de los Mil Días en el siglo XIX, finalizando el siglo XIX y iniciando el siglo XX. Luego de la violencia de los años 30 y el enfrentamiento biopartidista entre los años 1930 y 1953, que se trató de un grupo de unos 60 llaneros ya cansados de violencia, deciden formular o dar opciones de reconciliación con el general Gustavo Rojas Pinilla, que en ese momento era el presidente de la República. El presidente, como respuesta, expidió una serie de decretos, unas leyes que se trató de leyes de amnistía e indulto, que como resultado fue la desmovilización de grupos de esa época. Esos grupos denominados chulavistas y pájaros, que eran los encargados de sembrar el terror en varias regiones del país. Aunque con el tiempo esos decretos pues no sirvieron de nada, porque con el pasar de los años estos movimientos se hicieron más fuertes y por lo tanto el terror fue más grande. Luego, entre 1954 y 1960 fue la transición entre la violencia biopartidista y la violencia actual, denominada comúnmente como violencia contra el sistema democrático. En este periodo es donde toman fuerza las FARC y el ELN. Para los años de 1980 y 1990, estos grupos armados generan terror, y esto se une con el narcotráfico y los grupos paramilitares. Durante todos estos años, hasta el año 2011, una serie de presidentes buscan diálogos de paz, pero solo hasta el gobierno de Juan Manuel Santos, en el 2011, fue donde se firma un decreto, el decreto 2244, conocido como la Ley de Desmovilizados. Es una ley que resuelve la situación jurídica de miles de personas que no tienen más delitos que pertenecer a estas organizaciones, ya que no tienen delitos, digamos, graves de lesa humanidad. Esta ley beneficia a unos 30.000 desmovilizados, y al impedir que fueran a la cárcel, pues como decía, ya que no tenían delitos de lesa humanidad. Más sin embargo, ha habido inconformidad con las víctimas, quienes reclaman justicia y castigo para quienes han cometido estos hechos. Pero también debemos decir que finalmente todos los que forman parte de esta guerra son víctimas, porque la mayoría de mujeres y niños que están allí fueron forzados a pertenecer a estos grupos.